Este segundo domingo de la Cuaresma, el Evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra es el Evangelio de la Transfiguración. Y en primer lugar nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es la Transfiguración? Porque el Evangelio de este domingo nos narra cómo el Señor lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan al monte y nos dice que allí se transfigura frente a ellos. ¿Y qué descripción nos da de esa transfiguración? Bueno, nos da pocos detalles San Marcos, nos dice cómo sus vestiduras, las vestiduras de nuestro Señor, se pusieron blancas, deslumbrantes, como ninguna otra, pero no nos da más detalles. Pero para nosotros, ¿qué es la transfiguración? ¿Qué significa que el Señor se haya transfigurado? En palabras muy sencillas, la transfiguración de nuestro Señor es un adelanto, es una probadita de su gloria y de su resurrección. Es una gracia que nuestro Señor concede a Pedro, a Santiago y a Juan para fortalecer su fe. También en la transfiguración podemos vernos nosotros, podemos ver nuestro futuro. Si lo vemos en la lectura apocalíptica, en el Apocalipsis, vemos que las vestiduras blancas son las vestiduras celestes, las de los ángeles y las de los elegidos, aquellos que se hayan salvado, que hayan vivido según la voluntad de Dios. Entonces también podemos entender que en esa transfiguración están mostrándoles el Señor un poquito del cielo. Le está mostrando el cielo mismo, que es Cristo. El Señor en esta transfiguración muestra su divinidad, muestra quién es Él realmente. Él es Dios. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué se transfigura frente a Pedro, a Santiago y a Juan? Lo decíamos hace un momento. Porque quiere fortalecer su fe. Quiere el Señor que ellos sepan que a quien están siguiendo es Dios mismo. Quiere fortalecerlos para que permanezcan ellos siempre fieles. Aquí nosotros podemos preguntarnos, bueno, pero es que el Señor ya había realizado muchos milagros. Había curado enfermos, había resucitado a algunas personas, había expulsado demonios, predicaba con autoridad. Y todo eso eran signos de que el reino de Dios estaba cerca, de que estaba ahí presente, de que Él era Dios. Entonces, ¿era necesario que el Señor se transfigurara? Pues era conveniente porque quizás el Señor se dio cuenta que todo eso que había sucedido, todos esos milagros, no habían sido suficientes para que ellos tuvieran una fe sólida, para que ellos tuvieran esa esperanza. Por eso el Señor decide transfigurarse, darles esta gracia, darles esta probadita, darles este adelanto de su gloria y de su resurrección. Ahora, esto también entendámoslo en el contexto en el cual sucede todo esto, porque el Señor se transfigura ya cercano a su pasión. Ya se acercaba el día de su pasión, de su cruz, el sufrimiento. Entonces el Señor quiere darles a ellos las herramientas suficientes para que no desistan, para que su fe esté fuerte, para que ellos tengan una esperanza. Y es que tengamos en cuenta que el pasaje del Evangelio que escuchamos este domingo, que es el de la transfiguración, está muy unido, está estrechamente unido al pasaje del anuncio de su pasión, que he leído unos versículos anteriores al Evangelio que se nos presenta este domingo. Ustedes recordarán ese pasaje del Evangelio donde el Señor anuncia su pasión. Él anuncia que Él va a sufrir, que Él va a morir, pero que Él va a resucitar. ¿Y cuál fue la impresión de sus discípulos, la de sus apóstoles? Hay uno ahí que nos dice el Evangelio que aparta al Señor, que es Pedro, lo aparta para reprenderle, porque no cabe en su mente, no cabe en su corazón que aquel a quienes ellos están siguiendo, que es Jesús, que es Dios mismo, tenga que sufrir. Y a esa frase tan famosa que nosotros conocemos, ¿y qué es lo que le dice? Apártate de mí, Satanás. Así le dice el Señor a Pedro, porque tus pensamientos no son los de Dios. Tú no piensas como Dios, piensas como la carne. Apártate de mí, Satanás. Y posteriormente el Señor nos da como un itinerario, ¿verdad? De cómo debe ser el seguimiento a Jesús, de cómo debe ser el seguimiento de los que nos decimos cristianos. Dice, aquel que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por mí o por el Evangelio la ganará, porque de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo y pierde a Dios? Entonces vemos cómo este Evangelio de la transfiguración está unido al anuncio de su pasión. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro Señor con todo esto? Pues que nosotros entendamos que la gloria, que la resurrección está estrechamente unido a su pasión. Precisamente por eso no es coincidencia, por ejemplo, que los discípulos que el Señor llevó, que fue Pedro, Santiago y Juan, a experimentar su gloria, son los mismos que van a experimentar su agonía,
que van a experimentar esa angustia del Señor en el huerto de Getsemaní. Vean los contrastes. El Señor quiere que vivan su gloria y que también vivan su pasión y que se den cuenta que están estrechamente unidos. Estos dos pasajes están también unidos. Y también la iglesia, no por casualidad, los dos primeros domingos de la Cuaresma, ustedes recordarán el domingo pasado, es el domingo de las tentaciones. Y este domingo nos presenta la transfiguración. El Señor quiere darnos a entender que para vivir la gloria, para vivir la resurrección, es necesaria la cruz. La cruz no se entiende sin la gloria y la resurrección. Y viceversa, no entendemos la gloria sin la cruz. Están estrechamente unidos. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos este domingo. El Señor quiere fortalecer a sus apóstoles. Quiere darles esa esperanza porque sabe lo que viene. Fíjense muy bien, el Señor sabe que va a sufrir la cruz. El Señor sabe que se acerca ese momento. ¿Y qué significaba la cruz para los judíos en ese tiempo? Pues era algo humillante. Era la manera más humillante de morir. Era la manera más baja. El Señor murió frente a a dos ladrones. Era una humillación morir de esa manera. Ahora el Señor entiende eso. ¿Qué es lo que van a vivir los apóstoles? Muy posiblemente van a recibir allí se van a desmoralizar al ver esa situación, porque era la manera más humillante de morir hasta que Jesús murió en ella. En ese momento era así, pero a partir de que Jesús muere en la cruz, sabremos, por ejemplo, por algunos escritos, que el mismo Pedro no quiso morir como Cristo murió. Al ser martirizado en la cruz, quiso que su cruz estuviera invertida, estuviera de cabeza, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Pero eso ya fue posterior. Entonces el Señor conoce, sabe que sus apóstoles, sus discípulos van a sufrir estas crisis, van a tener estas tentaciones, van a tener estas dudas, y por eso les muestra la gloria. Por eso les muestra su resurrección, un pedacito del cielo y de su divinidad. Experimentan esa paz que solamente Dios puede dar. Imagínense, se transfigura y Pedro dice, Señor, qué bien estamos aquí. Pues hagamos tres tiendas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Qué bien se está aquí. Pero vean cómo el Señor no se queda ahí en el monte en esa paz. Hay que bajar y van a experimentar esas dificultades, pero ellos tienen que tener puesta su corazón, su vida, su mirada en el horizonte, en esa gloria que nos espera a todos nosotros. Ahora, ¿esto qué nos dice a nosotros, sobre todo en este tiempo de la Cuaresma en el cual nos encontramos? Porque para nosotros es muy fácil mirarlo desde lejos y decir, bueno, ¿cómo es posible que Pedro, que sus discípulos hayan abandonado al Señor, que lo hayan negado, que lo hayan abandonado al pie de la cruz? ¿Quiénes fueron los que estuvieron solamente? ¿Cómo fue posible eso? Pero pensemos también nosotros. Fíjense, en nuestra vida, nuestro Señor muchas veces nos consiente con muchas gracias y con muchos momentos de felicidad, momentos de paz, momentos de mucha tranquilidad en los cuales nosotros nos sentimos arropados por Dios. Esos momentos vienen y hay que aprovecharlos y hay que guardarlos en el corazón. No nos olvidemos nunca de ellos. Pero también debemos de tener en cuenta que nosotros no nos estacionamos allí. Tenemos que bajar del monte, tenemos que bajar de ese momento para vivir nuestra vida. Y es que la vida luego nos presenta muchas dificultades, nos presenta muchas pruebas, nos presenta muchas tentaciones, dudas. Pero así como el Señor se transfigura a sus apóstoles, también quiere que nosotros tengamos puesta la mirada en el horizonte de nuestro Señor y que veamos que eso es lo que nos espera también a nosotros, la gloria, la resurrección, la paz, siempre y cuando nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. En este tiempo de la Cuaresma, hermanos, hemos dicho mucho que nosotros tenemos que buscar ese acercamiento a Dios. Y una de las cosas que tenemos que hacer para acercarnos a Dios es apartar todo aquello que nos aparta de Dios, valga la redundancia. Y Jesús nos ha dicho, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Eso es lo primero, negarnos a nosotros mismos. Pero ese negarse es negar a ese hombre viejo. Lo hemos dicho, ese pecado, esas cosas que están ahí tan metidas en nuestra vida y que a veces no queremos dejar, porque sentimos que ya somos así, que no hay una solución. El Señor nos pide abandonar a esa persona vieja, a negarnos a eso, para nacer en Cristo. Dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y después me siga. Así como Pedro no entendía la dificultad, no entendía la cruz, no entendía la pasión, también nosotros muchas veces nos sucede así. No entendemos y queremos negar y decir, Señor, ¿cómo es posible que me pase esto? Si yo estoy contigo. ¿eh?
y nos desmoralizamos y tenemos dudas de fe y tenemos tentaciones y queremos tirar la toalla y queremos abandonar. Es muy normal. Abandonamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo olvidamos. Así como los discípulos olvidaron todos los milagros que Dios había hecho y los cuales ellos se sentían bien, en el momento de la dificultad, en el momento de la crisis, le abandonan, también nosotros podemos tener esa tentación, que estamos experimentando a Dios con una paz por todo lo bueno que nos da y gozamos y quisiéramos quedarnos allí, como Pedro, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, pero no queremos bajar a vivir la crisis, no queremos bajar a cargar con la cruz. Hoy, hermanos, el Señor nos pide que recordemos todas esas cosas buenas que Dios nos ha dado, todo, empezando por nuestra vida, por nuestra familia, por todas las bendiciones que recibimos y que muchas veces ignoramos, porque ya son parte de nuestra vida, que las tengamos presentes siempre y que a raíz de eso, a raíz de Cristo mismo, nosotros podamos sacar la fuerza necesaria para poder afrontar todas las dificultades que nos encontremos, sabiendo que en el horizonte, sabiendo que al final del camino está nuestro Señor, con su gloria y su resurrección, y quiere hacernos partícipes también a nosotros, siempre y cuando nosotros cumplamos su voluntad y sigamos aquello que Él nos ha pedido, negarnos a nosotros mismos, cargar con su cruz y seguirle. Que así sea.